Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y ya prácticamente finalizando este primer libro de Samuel. Vamos a iniciar con el capítulo 31. Lo dividimos en dos partecitas, el capítulo 31, con la muerte de Saúl en primer lugar, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y luego el entierro de Saúl, y con esto terminaría el primer libro de Samuel, capítulo 31, del 1 hasta el 13, tenemos como versículos. Iremos reflexionando, iremos mirando, viendo cómo se va desarrollando toda la finalización de este primer libro de Samuel, que será entonces con la muerte de Saúl. Mientras tanto, los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboé. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijo de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero: desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Así, en el mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que estaban al lado del valle y del otro lado del Jordán se enteraron de que los israelitas habían huido y de que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gilboé. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas y enviaron esos trofeos por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Expusieron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cabeza
en la muralla de Bet-Shean. Los habitantes de Yabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces los más valientes partieron, caminaron toda la noche, descolgaron el cadáver de Saúl y los de los hijos de las murallas de Bet-Shean y los llevaron a Yabes, donde los incineraron. Recogieron sus huesos, los enterraron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Bien, queridos amigos, de esta manera entonces concluye este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 31. Ñañemongueta imita entonces de nuevo de lo que tenemos como estructura. Recordemos que todo el capítulo 30 era la campaña contra los amalecitas, pero en el capítulo 29 David y sus hombres abandonan a Aquís, pero a pedido justamente de los generales filisteos, que se irritan con el rey Aquís y le dicen: David oíta penendie, vayan de nada más y nada menos que a los israelitas como tu guardaespaldas, nosotros somos filisteos, y bueno, nosotros sabemos cuál era la situación, ¿verdad? En ese momento, que David estaba huyendo. Y entonces David, como característica esencial y fundamental, decíamos también que David era muy fiel. Y es por eso que Aquís también lo había contratado y lo había llevado nada más y nada menos como su guardia personal. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad.
esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Caminata de la Fe al Cerro San José de Ibicuí, el sábado 5 de octubre, celebración de la Santa Misa por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Invita el cura párroco de Ibicuí, el Padre Ignacio Espínola. Subida al cerro a partir de las 5 de la mañana, celebración de la misa en la cima del Cerro San José a las 9 horas. Les esperamos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo el libro del Eclesiastés. Y de ya Shaina, capítulo 11 del 9, y vamos a terminar con el último capítulo, el capítulo 12 hasta el 8. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en tu juventud. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos, pero que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón, rehúye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son vanidad. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días desgraciados y te alcancen los años, en que dirás, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes de casa, y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Y así continúa con esta analogía. Pero habla y pone a las y añandejina, acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud. Si yo que fuera coaña importante tereina, ya muy que veía de apritu ume, ya ñe pero una lleva ya hace ya guapuja ya calcula aña mañana. Acuérdate de tu Hacedor durante la juventud. Aubeago e iñande para los padres, para los abuelos, con respecto a la educación de sus hijos, de sus nietos, de la juventud de los niños. Pero por otra parte, iñandea lleva juventud benguaná, a mitarosu benguaná lleva, y para los niños también, mitaicuera benguaná va ere. Porque aquí está el valor de la propia existencia, aquí está el valor de nuestro propio camino. De mandó a miara beñandi yara, como iba cuevene con asome. Posiblemente, queridos amigos, si nosotros decimos que, claro, en nuestra casa, en nuestra familia, menecos estaban y cueñandea lleva, peñan de sija, peñan de rubo, no que la ñan de yapo, no que la ñan de mondá, un mango reglatero, veñan de huepotía, cuelandere, pocono, lampa, ajeno lleva. A veces me da zapatilla, venden huepotila, y corema, caneo, veruí. Pero hay dos cositas. Yaguapú para ella calcular ñan de mandú, para va ere paupea la ñan de yapo lleva. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Tiene que ser esa obligación moral
a obligación moral que dice yo que bueno, ese valor esencial y fundamental que nosotros asumimos porque nos damos cuenta de lo que Dios nos pide. Es lo único que puede cambiar nuestra vida y nuestra existencia. Porque ñandella yesa pea, ñandella yesa cuaja ñandella eshe da ya pomo aveo vea. Pepo cane, pepo pinda, umía sienda ya pomo avema. Acuérdate de tu Hacedor. Acuérdate de lo que te han enseñado. Acuérdate de los valores y principios. Pero ahora, tráelo a tu realidad en el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Soy un hijo del rey, nada te falta. Él vigila mi paso, vigila mi paso. Cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada te falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte tuya. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo noviza. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada te falta. Él vigila mi paso, vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada te falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel. Hoy estamos iniciando este capítulo 31. Estamos ya siguiendo hoy con el versículo 2, en realidad. El capítulo 31 tiene 13 versículos. El versículo primero decía: mientras tanto los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gelboé. Bueno, esto nos indica verdaderamente que los filisteos traman batalla contra Israel, que los israelitas también huyen. Esta es otra realidad. Y decir que aquí algo está faltando, ¿verdad? Algo nos está diciendo el autor sagrado. ¿Por qué huimos? ¿Simplemente porque somos cobardes o porque hay algo también en el trasfondo? Como siempre, este es un libro religioso y entonces esa cobardía se da porque nos falta el amor a Dios. El amor sincero, concreto. Entonces los israelitas huyeron. La palabra huyeron es para subrayarlo. Porque cada vez que entonces ñandú de vocabulario, huyeron, nos va a hacer entender que nosotros somos que no somos arrojados por el bien, que no somos arrojados para mostrar aquello que tiene que ser elemento esencial y fundamental en la vida del hombre. Los israelitas huyeron ante los filisteos, que nuevamente huyeron hacia el monte Gelboé. Entonces en el monte Gelboé. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán. Lo matan. Con esto quiere decir que una cierta parte ya le queda, campo libre a David para asumir la monarquía. Muere Saúl, muere Jonatán, su hijo, que tendría que ser por derecho propio, directo. Tendría que ser, en ese caso, ahora el rey. Tiene que sustituir al papá. Pero sin embargo no era esa la idea. David pensaba de otra manera. Y por eso que también Saúl no puede mirarlo, no puede verlo, lo quiere matar. Lo intentó varias veces, no lo pudo. Por otra parte, las actitudes de David siempre fueron actitudes muy positivas porque le perdona la vida. No ya iba ahí contra, sino que le perdona la vida a Saúl, pudiéndolo haber matado. Y bueno, ahora nos encontramos ya haciendo este encuentro. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua. Entonces mataron a estos tres, que son hijos de Saúl. Ahora, el peso de Dios, el peso de lo que tenemos que ir haciendo, aquí entonces cada vez cae más sobre Saúl. Y eso nos irá mostrando próximamente, ¿verdad? Ahora simplemente queremos subrayar y entender que los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos. Odibarae, Saúl y sus hijos y todo el ejército comienza a desbandarse. Quiere decir, queridos amigos, que no hay preparación. Mañana hay como una interpretación y sobre todo como una aplicación para nuestra vida. Lo estamos haciendo a medias. Nos falta esa serenidad, esa paz, esa alegría, ¿verdad? Hacia una verdadera felicidad. O si no, y así todo estresado, queridos amigos. Nosotros vamos, venimos, hacemos las cosas
Habeo caru ñandere. Daí velo caru a peñandero, orente sino que caru peñande, apetu uye. Después velo caru ñandere. Pero va combinado, ¿verdad? Va combinado. Esa es la famosa motivación. ¿Cómo llevamos adelante? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra propuesta? Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Melquisedec. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el vuelo hacia Luxemburgo para su viaje número 46, el Papa, a diferencia de lo que suele hacer siempre, no saludó uno a uno a los periodistas en el avión. Una vez en el país, Francisco se reunió con el gran duque Enrique, que empezará a ceder sus poderes a su hijo en octubre. Después tuvo lugar el discurso ante las autoridades políticas. El pontífice reconoció la historia de la nación, ocupada hasta 2 veces en el último siglo. Más tarde, Luxemburgo fue miembro fundador de la Unión Europea y a día de hoy es uno de los países más ricos del mundo. La riqueza, non dimentichiamolo, è una responsabilità. Pertanto chiedo che sia sempre vigile l'attenzione a non trascurare le nazioni più svantaggiate, anzi che esse siano aiutate a risollevarsi dalle loro condizioni di impoverimento. Casi el 50% de la población es extranjera, según el censo de 2021. Hablando de la importancia de la migración, Francisco aplaudió el ejemplo positivo del país para el resto del mundo. Il Lussemburgo può mostrare a tutti i vantaggi della pace rispetto agli orrori della guerra, dell'integrazione e promozione dei migranti rispetto alla loro segregazione. E su questo vi do tante grazie, quello spirito di accoglienza dei migranti e anche dargli una inserzione nella società vostra. Esto arricchisce. Pero a los líderes políticos del país, el Papa les hizo una petición. E mi permetto di aggiungere una cosa, ho visto il percentuale di nascita. Per favore, più bambini. È il futuro. Non dico più bambini e meno cagnolini, questo lo dico in Italia, ma voi più bambini. Antes de concluir su discurso, el Papa pidió a Dios que bendijera Luxemburgo y luego salió a saludar a la multitud en el exterior. Siendo Dios, fuiste tan humilde. Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte, al contemplarte la
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la muerte de Saúl. Los versículos que van del 1 hasta el 7. Mientras tanto, los filisteos
trabaron batalla contra Israel. Los israelitas huyeron ante los filisteos. Cuando decíamos el huir, ¿verdad?, ante los filisteos, nosotros también ya estábamos como que corroborando y acentuando esa palabrita. El huir ante los filisteos significa ya la debilidad en la que se encuentra, tanto Saúl como los que están alrededor suyo, la debilidad, el huir, el salir corriendo. Cayeron muertos en el monte Gelboe. Y por otra parte, entonces, el hecho de que te dice aquí que cayeron muertos en el monte Gelboe, ya te da esa idea. ¿Por qué estamos huyendo? Porque estamos débiles. Y caemos muertos, ¿por qué? Y porque ya no tenemos posibilidad de defendernos. Mientras tanto, los filisteos trabaron batalla, y ya no somos capaces de resistir. Bueno, ese era el primer versículo. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Melquishua, ¿verdad? Entonces, Malquishua. Dieron alcance a Saúl y a sus hijos. El dar alcance ya te da esa impresión y uno ya dice, bueno, esto ya no va más, de esto ya no podemos más, nos quedamos por el camino. Y por lo tanto nos dan alcance, pasan ya por encima nuestro. Y matan a Jonatán, a Abinadab y Malquishua. Los matan. Que todos ¿verdad?, hijos de Saúl. Ahora, el pacto el peso del combate cayó sobre Saúl. Claro, cuando todo un ejército se desanima, cuando todo un grupo de personas que está al frente se desanima y se da cuenta y dice, no, esto no podemos hacer. No, con esto no podemos seguir adelante. Entonces quiere decir que aquí ya el peso del combate está cayendo sobre Saúl. Saúl es el que tiene que confrontarse, tiene que luchar por esa realidad. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Gravemente herido se siente el peso del combate que cae sobre Saúl. Y así entonces lo va a herir profundamente el peso de ese combate. Los arqueros guardaron. ¿Qué es lo que guardaron? Guardaron lo esencial y lo fundamental como idea, porque ellos están en búsqueda, estos arqueros, ¿verdad? Que son, estos son de la tropa de los filisteos. Ellos encuentran, localizan nada más y nada menos que a Saúl, y ahí está. Como decimos siempre nosotros, aquí sí que ya se da casi un camino hacia el final simplemente. Una vez que lo localizan, este es el rey, este es Saúl, a este le tenemos que agarrar. Y entonces el peso del combate que había caído sobre Saúl, los arqueros lo localizaron, y entonces viene la segunda parte, que es herirlo gravemente. Lo hieren gravemente. Entonces dijo a su escudero, desenvaina tu espada y atraviésame. No sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Bueno, esto es lo que después vendrá, ¿verdad? Y esto nos ayudará también a reflexionar cómo se siente Saúl en ese momento en que pierde todo. Recordemos que las actitudes, porque Saúl pilla y no hay cuapa oía, Nico tenía a ver, a olla boca sea, o yucacala sea, o muñeca sea. Todos estos son elementos que nos tienen que poner un poco con los ojos bien abiertos y podamos entender qué es
lo que el autor sagrado también está queriéndonos transmitir a nosotros. Los filisteos, cuando dan alcance a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquishua. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La anticatólica reina Drahomira, a la que el pueblo había derrocado en favor de su hijo el piadoso Wenceslao, quería recuperar a toda costa el poder y por eso se confabuló con el ambicioso Radislao, príncipe de Gurim, a quien le prometió vasallaje y mucho oro con tal de que le devolviera el trono de Bohemia. Entonces el usurpador acampó con su ejército en las inmediaciones de Praga y a su encuentro salió Wenceslao con sus huestes, pero antes de comenzar la batalla fue solo al campamento enemigo y le propuso a Radislao que dirimieran el conflicto entre ellos mediante un duelo, con lo cual evitarían un inútil derramamiento de sangre. Y su confiado rival accedió entusiasmado porque supuso que, dado el temperamento pacífico de Wenceslao y su propia experiencia como guerrero, sería pelea de tigre con burro amarrado. Pero se equivocó de medio a medio. Pues llegado el momento entraron en liza y cuando se disponía a atacar, se quedó paralizado al ver que desde el otro lado de la palestra, envuelto en una armadura refulgente, avanzaba majestuosamente el joven rey, flanqueado por dos luminosos ángeles con espadas flamígeras. Y cegado por esos resplandores, se postró de rodillas y le pidió perdón. Pero Wenceslao lo levantó, lo abrazó y sin ponerle condiciones firmaron una paz duradera, equitativa y benéfica para ambas partes. Wenceslao, nacido en el año 907 en Stokov, cerca de Praga, hijo del rey Bratislao y de su esposa Drahomira, con la aquiescencia de su padre, fue educado por su abuela Santa Ludmila en un piadoso y riguroso ambiente cristiano que giraba siempre en torno a la Eucaristía, el ayuno, las mortificaciones corporales, la devoción a la Santísima Virgen, y a pesar de su condición de príncipe heredero de Bohemia, iba todos los días descalzo, aún en invierno, a la iglesia, comulgaba junto a los pobres y con ellos compartía su mesa. Al morir su padre, su madre asumió como regente, por cuanto Wenceslao era menor de edad, y se dedicó a perseguir a los católicos, a enajenar los bienes de la iglesia y a desterrar los sacerdotes y prelados, en vista de lo cual su suegra Ludmila se opuso vehementemente y por eso fue asesinada. Ese hecho rebosó la copa del pueblo que se sublevó, la depuso y en el año 925 colocó en su lugar a Wenceslao, quien desde el principio se mostró como un gobernante magnánimo, pues aunque la alejó de la ciudad a su madre, no tomó represalias contra ella e hizo repatriar el cadáver de su abuela y lo depositó en la catedral de Praga. Sin abandonar su vida monacal, San Wenceslao se convirtió en defensor de los oprimidos, decretó la libertad de todos los cautivos del país, transformó las cárceles en hospitales, aunque eliminó de tajo las torturas y prohibió la pena de muerte, conformó tribunales que administraban la justicia de manera ejemplar y equitativa. Una vez ordenada la casa San Wenceslao, se dedicó a fomentar las artes y las ciencias, a construir escuelas, ancianatos, hospitales, hospicios para niños abandonados, albergues para viudas y huérfanos, erigió la catedral de San Vito en Praga y muchas otras iglesias en los pueblos de su reino, y firmó generosos acuerdos de paz con sus vecinos belicosos. Sus súbditos, para los que San Wenceslao era un santo, disfrutaron de una época de paz y prosperidad que nunca habían conocido. Pero la dicha se acabó pronto, porque su intrigante y ambicioso hermano Boleslao, que permanecía agazapado esperando la ocasión de arrebatarle el trono,
Tuvo la oportunidad cuando con motivo del nacimiento de su hijo lo invitó a la fiesta que había preparado y San Wenceslao asistió desprevenidamente, pero luego de la celebración, como era su costumbre, se fue a orar y en la puerta de la iglesia el usurpador lo asesinó el 28 de septiembre del año 938, cuando apenas contaba 31 años. Su culto fue aprobado por el Papa Clemente X en 1670. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Wenceslao que nos enseñe a ser justos y generosos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y vamos concluyendo con este bloque, este capítulo 31 también, que es el capítulo conclusivo del primer libro de Samuel. No nos olvidemos que el libro de Samuel de por sí es un solo libro, pero dividido en 2 tomos. Recordemos que en aquel tiempo que se escribían en los papiros y se escribían en los cueros, etc. Entonces no se podía tener como hoy nosotros tenemos una hoja sobre otra, finita, nombre, imprenta, ya le copala ni con ni cuatiamos en allí por computador o mediante ya abrir ya lea ya es. Bueno, pero estas cositas nos hacen entender que aquí el capítulo 31 es simplemente una finalización sobre uno de los personajes importantes del libro de Samuel, que es Saúl. Con Saúl comienza la monarquía. En el capítulo 8 se había gestado, se había preguntado. Va el pota, los ancianos que se reúnen, le dicen a Samuel, danos un rey. Y así. Y veíamos el famoso tiro y afloje. Habemos menos ya es va eremala Samuel ahí, lándome seika de tela rey. En el capítulo 25 ya muere Samuel. Y después sabemos que Samuel es de nuevo estirado, entre comillas, de la ultratumba. Bueno, es la conciencia misma de Saúl. Es lo que nos hace recordar y decimos, bueno, allá, pote con ella, pues. Añeme, para los demás. Y así, ¿verdad? Así va caminando. Desde el capítulo 9, Saúl, y luego momentos también fuertes, encontramos la figura de Saúl con algunas expresiones buenas, pero otras también en sus actitudes bastante que nos deja que desear. Sobre todo su problema, el problema de la dinastía, su dinastía. Y por eso es que se vuelve tan huraño y se vuelve tan tacaño y se vuelve tan cerrado, tan cabeza dura. ¿Por qué? Y porque él está pensando, es muy egoísta, muy egoísta. Él está pensando en su forma de ser. Él está pensando simplemente en su felicidad. Él está pensando en lo que él quiere hacer y cómo él quiere. Y ciertamente que cuando se le va quitando y le va saliendo, ya no aguanta, ya no soporta. Por eso, aquí en este versículo 4, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos, ya hablamos también de los incircuncisos, y me atraviesen y se burlen de mí. Vean la hipoteca. La dignidad de los hijos de Dios. Vengan esos incircuncisos y ahora, sobre todo, se burlen. Oh, no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero hacer las cosas bien. Bueno, pero el escudero, decíamos, no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. No quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Las cualidades, riquezas que cada uno tiene y que no lo pone en práctica. Es impresionante, ¿verdad? Pero Saúl tuvo tantas oportunidades, tantas cosas que el Señor le ha ofrecido, pero al final, ya puede. Que ya y por eso dice, si llegan incircuncisos y me atraviesan y se burlen de mí, pero su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. El escudero de David, de Saúl, no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella. Entonces Saúl toma su propia espada y se lanza sobre su propia espada. Bueno, queridos amigos, esto nos hace entender a qué punto llegamos cuando estamos en la desesperación.
Porque el otro es como que le está diciendo eso, me quiero morir, Seyuka, me quiero morir. Y bueno, ya como el otro te da a entender que la vida está por encima, ¿verdad? Y que él, siendo rey, es muy importante. Entonces, no, yo no voy a hacer nada. Y por otra parte te muestra lo que significa la preocupación simplemente por el rechazo y el fracaso. Yo he fracasado, yo no puedo ir aquí, yo esto, aquello. O sea, no nos damos una oportunidad para ir de nuevo hacia adelante, para proyectarnos hacia adelante. Y entonces prefiere tomar la espada y tirarse sobre su propia espada. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Se arrojó sobre ella. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso de todos los días, Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 31, especialmente el versículo 4. Yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima, con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.